otro gran grupo de taquicardias que no podemos dejar de estudiar para el MIR son las taquicardias ventriculares, porque son muy preguntadas y de hecho en las últimas ediciones del MIR ha caído alguna pregunta de taquicardias ventriculares. Fijaos, cosas que no debemos olvidar jamás y que son importantísimas. En el MIR, cuando nos cuenten una taquicardia regular de QRS ancho, debemos pensar siempre lo primero en una taquicardia ventricular. Acordaos que QRS ancho nos referimos cuando el QRS tiene más de 120 milisegundos. Y fijaos, hay que pensar en taquicardia ventricular, lo primero porque estadísticamente es así. Una taquicardia regular de QRS ancho en el 70% de las ocasiones es una taquicardia ventricular. Luego veremos las excepciones, pero ¿cuándo yo tendré la certeza de que esto es una taquicardia ventricular? Y son los datos que yo debo buscar en el MIR. Lo primero, cuando el paciente tenga una cardiopatía de base. Taquicardia de QRS ancho con una cardiopatía de base será una taquicardia ventricular y sobre todo cuando esa cardiopatía sea un infarto crónico. Pensad que un infarto es una cicatriz. Sobre esa cicatriz se hace el circuito de reentrada que provoca la taquicardia ventricular. Cuando me cuenten un paciente con una taquicardia regular de QRS ancho que tenga un infarto previo, será una taquicardia ventricular sin duda. Más cosas, hay datos que nos pueden dar y que sepamos que sea una taquicardia ventricular y son estos tres. Capturas, fusiones y disociación aurículo-ventricular. Acordaos, disociación aurículo-ventricular era las ondas a cañón irregulares. Tendrá disociación aurículo-ventricular porque habrá más QRS que ondas P. Me contarán, aparte de que el paciente tiene una taquicardia a 180, me van a decir que el ritmo que gobierna la aurícula es 50 latidos, me dirán P's a 50 y QRS a 170. Disociación provocada por una taquicardia ventricular. Las capturas y las fusiones, ¿qué son? La captura es que en el seno de una taquicardia de QRS ancho, pensad que la taquicardia es un circuito que está dentro del ventrículo independiente de la aurícula. La aurícula, el nodo sinusal, está mandando estímulos al ventrículo. Si el circuito no es muy rápido, puede dar tiempo a que un latido sinusal haga una despolarización completa, con lo cual en el seno de esa taquicardia de QRS ancho se nos cuela un latido que viene del nodo sinusal. Eso es una captura. Y la fusión, pues es parecido, pero es una mezcla de los dos latidos, del nodo sinusal y del de la taquicardia. Pensad que está el circuito dando vueltas y el nodo sinusal empieza a mandar un estímulo. La taquicardia, como está dando vueltas, despolariza parte del corazón, pero otra parte viene a despolarizarse desde el nodo sinusal. Y es una mezcla, es un latido que no es tan estrecho como el latido sinusal, pero no es tan ancho como el de la taquicardia. Y eso es una fusión. En el MIR nos van a poner un electro para que reconozcáis una captura o una fusión. Os dirán que el paciente tiene capturas o que tiene fusiones. Esto es lo que debemos recordar para el MIR. Taquicardia QRS ancho, pensar en una taquicardia ventricular. Pero no os olvidéis, esto es salvo que yo demuestre lo contrario. ¿Por qué? Pues porque hay taquicardias que no son ventriculares y que son regulares de QRS ancho. Por ejemplo, un paciente que tenga un bloqueo de rama de base, él ya tiene un electrocardiograma con un QRS de más de 120 latidos. Cualquier taquicardia regular que tenga el paciente va a tener siempre un QRS ancho. Imaginaos, pues tiene un flúter auricular, pero con un bloqueo de rama siempre me va a dar un QRS ancho. Una taquicardia auricular con un bloqueo de rama, lo mismo, ¿de acuerdo? Os tienen que dejar muy claro que la taquicardia que tiene el paciente es muy concordante con el bloqueo de rama que tiene previamente. Y luego no os olvidéis de las taquicardias antidrómicas. En el Wolff-Parkinson-White, las taquicardias más comunes son las ortodrómicas, es decir, el circuito baja por el nodo y sube por la vía accesoria y me da taquicardias regulares de QRS estrecho. Pero si el circuito va al revés, baja el estímulo por la vía accesoria y sube por el nodo, ese estímulo va a entrar por una zona anormal de conducción, con lo cual el QRS va a ser ancho. Y yo tendré una taquicardia regular de QRS ancho, pero que no es una taquicardia ventricular. En el MIR nunca sabremos que es una taquicardia antidrómica. Lo que está claro es que cuando veamos una taquicardia regular de QRS ancho, pensaremos que es una taquicardia ventricular. En nuestra pregunta, fijaos lo que nos dicen. La paciente que tiene un antecedente de infarto, disfunción ventricular y que tiene una taquicardia regular de QRS ancho. Eso es una taquicardia ventricular. Pero lo importante es que me está pidiendo la actitud. Y este paciente tiene mala tolerancia a la taquicardia. Tensión 60-40, sudorosa y taquipneica.
Me da igual la taquicardia. Yo no tendría que haber sabido la taquicardia. Lo que está claro es que tendría que hacer cardioversión eléctrica inmediata.